Seguimos transitando, hoy nos toca hasta las 19 horas y uno de los temas que planteábamos, Santo, cuando comenzábamos el programa era este fenómeno que se viene dando de el long COVID. ¿Qué es esto de quedarse con los síntomas por más que ya diste negativo, te dieron el alta, pero te seguís sintiendo con cansancio, con dolores, con una fatiga o tal vez... Incluso personas hasta siguen con los síntomas de haber perdido el gusto o el olfato. Que se extiende en el tiempo. Se extiende en el tiempo y que puede ser un poco también hasta desesperante. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar estos síntomas? Bueno, ya se están realizando diferentes estudios al respecto para ver cuándo cortarlos. Sí. Y queremos saber, obviamente, por qué se da este fenómeno, cuánto tiempo puede pasar uno sintiéndose así y un montón de cosas más que le vamos a preguntar ya mismo a Franco Garibaldi, que es infectólogo. Franco, muy buenas tardes. Gracias por comunicarte con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ustedes comunicarse. La verdad que es una patología que acompaña junto al COVID. O sea, un pequeño porcentaje de la gente tiene persistencia de los síntomas pese a haber ya pasado el periodo agudo de la patología. Sí. Obviamente, a mayor gravedad del COVID, tiene mayor repercusión a largo plazo, pero se ve un pequeño porcentaje de gente que le siguen persistiendo algunos síntomas, como decían ustedes, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, la tos, las alteraciones a nivel de... no sé, alteraciones a nivel... Sí, el descanso, los dolores de articulaciones estaban muy marcados también. Hasta también en las mujeres, por ejemplo, el periodo menstrual a muchas les cambió y que todavía no hay estudios al respecto, no solamente después de haberse infectado de COVID, sino también a partir de la vacuna. Claro, exactamente. A ver, se demostró que por ahí la vacuna disminuye mucho la persistencia de los síntomas y también la aparición de cierta sintomatología. Entonces, por ahí también es recomendado muchas veces dar por lo menos la tercera dosis, la dosis de refuerzo posterior a haber tenido COVID. Sí, y viste que siempre en los últimos días fue como una conversación bastante presente esta de me contagié el COVID y justo me llegó la tercera dosis. Primero se pensaban que era 15, 20 días que uno tenía que esperar, después 3 meses. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Cuánto hay que esperar? Mirá, en realidad hay una recomendación que salió del ministerio que habla de a partir de los 3 meses. Sí. Lo que se recomienda en general, o sea, no es vacunar directamente en la fase aguda, o sea, en la persona que tuvo COVID recientemente, pero luego no hay una contraindicación para realizarlo. Lo que sí, obviamente, cuando uno sale del COVID, tiene una inmunidad mucho más baja, entonces por ahí la efectividad de la vacuna no es la ideal. O sea que uno recomendaría por lo menos esperar una cierta cantidad de semanas como para poder empezar a vacunarse. Bien, ahora nosotros... Sí, decime. Sí. Decime. No, nosotros tuvimos la particularidad de tener la tercera dosis justo con la nueva ola, entonces mucha gente le pasó eso. Claro. ¿Vos dónde estás, dónde trabajás? Yo trabajo en el Sanatorio de los Arcos y bueno, en el Hospital Argerich también. ¿Y te está pasando de ver, te pregunto de este lado como paciente, a ver cómo lo ves vos como médico? Ha costado muchísimo, ya que vino con toda la tercera ola, poder comunicarse con las obras sociales, aquellos que no tienen y que van a un hospital público, la posibilidad de testearse por ahí esperar hasta 4 horas en una cola, después recibir los resultados también se demoró mucho, pero lo principal es la espera en el lugar, porque se ha mezclado todo. Aquellos que van tal vez con una simple gripe, pero ante la sospecha lo hacen esperar para ser hisopados. ¿Te pasa ahí donde estás vos? Sí, pasa bastante y también lo que se perdió mucho por ahí es el seguimiento también de los pacientes posterior al hisopado, que antiguamente era mucho más reglado y hoy en día se nota que los pacientes muchas veces no saben ni dónde consultar o caen a la guardia porque no le dan una respuesta del seguimiento telefónico, de la obra social o del hospital mismo. Porque incluso... Franco, y respecto a las consultas de las otras patologías, porque sabemos que se siguen realizando cirugías, hay consultas por otras enfermedades, ¿se han visto afectados respecto a otorgar turnos para estas personas que no van por algún tema sobre COVID o síntomas? Sí.
Mirá, en realidad, a ver, lo que pasa normalmente es que las patologías siguen estando y lo que pasó últimamente es que cada vez tenemos todo lo que nosotros dejamos abandonado durante 2 años, hoy lo tuvimos que retomar. Entonces nos pasa eso, que tenemos que volver a seguir viendo las otras patologías que normalmente antes no veíamos, combinado obviamente a esta nueva ola de COVID, entonces uno lo tiene que tener siempre presente. Claro. Y otra cosa que se está hablando mucho es esta posibilidad de esta tercera ola tan fuerte, tan contagiosa que estamos viendo, que sea como el final de la pandemia, finalmente Omicron. Al menos esto es lo que empieza a sonar en Europa. Viste que nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa allá Sí, de porque lo que... después llega acá. ¿Vos pensás que está esa posibilidad? Y es una, a ver, se está hablando, no sé si del final de la pandemia, porque puede llegar a haber nuevas cepas que cambien nuevamente, o sea, que aparezca una nueva ola por una cepa que genere como Omicron un mecanismo de defensa, a ver, frente a las vacunas o que te recontagies. Pero sí Sí. me parece que los paradigmas que nosotros teníamos antiguamente con el COVID hoy en día están disminuyendo bastante. O sea, el tema del manejo, el tema de la vacuna, ha disminuido mucho las internaciones, entonces por ahí no es necesario tanto hisopado, no es necesario tanto aislamiento como antiguamente. Sí, sabes que ya te Sí, dejo, pero con respecto a esto del el aislamiento y el caso positivo, en las nuevas medidas dispuestas por el Comité de Salud empiezan ya a cambiar las normas para los positivos, por ejemplo, ¿no? Para bajar la cantidad de hisopados sí. y es medio confuso también porque ¿cómo puede uno determinar si tiene uno o dos síntomas darse solo por positivo? Digo, en algún trabajo también te pueden pedir un certificado. ¿Va a ser realmente útil que no te Es, vayas a hisopar? es, es complejo porque es difícil el manejo, o sea, es muy difícil, por ejemplo, el autotest Sí, para después justificarlo desde el punto de vista laboral. claro. Pero también es cierto que no podemos seguir testeando tanto Ujú. con tanta cantidad de gente positiva y, o sea, lamentablemente el sistema de salud está muy sobrecargado por eso. Entonces, la idea es alivianar un poco por ese lado, o sea, no testear tanto, sino que la gente que sea positiva se aísle, obviamente Sí. responsablemente, y que se notifica a su trabajo o al lugar a donde necesita ser notificado, ¿viste? No sé, hoy en día tenés la posibilidad de notificarlo desde la aplicación misma. Claro, pero eso es en el caso del autotest, que Sí, después en realidad pero también, necesitarías como un test oficial para poder justificar eso. Y por eso queda un gris ahí donde termina siendo confuso. sí, lo mismo pasa para los que tienen COVID positivo con nexo epidemiológico. Sí. O sea, que tienen síntomas, tuvieron contacto estrecho y se notifican por ahí. ¿Y vos Claro. considerás que los También pacientes salió. están capacitados para realizarse un autotest y darse un diagnóstico? Mirá, es difícil, porque nosotros en nuestro país, particularmente por ahí, a veces comparamos con Europa y Estados Unidos, que tienen por ahí otra llegada o tienen, no sé, otro manejo por ahí de la pandemia y es complicado, pero me parece que tampoco podemos seguir testeando tanto, porque obviamente seguimos sobrecargando mucho el sistema de salud Sí. y obviamente llega un momento que ya no llega, o sea, demoramos mucho en la entrega de los resultados, se demora todo, entonces llega un momento que si uno lo considera como un cuadro leve, por ahí no es necesario testear a todo el mundo. Claro, sí, a mí igual todavía me sigue haciendo ruido porque estamos en una Sí, época donde el aire acondicionado te juega en contra, los cambios climáticos y demás, totalmente. entonces cualquiera puede presentar como un poquito de agua en la nariz o un dolor de garganta y tenés que saber si estás contagiado o no. Por eso digo, Yo creo determinar que lo solamente por principal síntomas, soy por ahí, positivo sin saberlo. me parece que no solamente es uno decir soy positivo ya está, Sí, sino también consultar muchas veces por ahí cuando uno tiene fiebre o alguna otra cosa, porque tranquilamente puede ser no ser COVID y puede ser otra cosa, que es también el miedo que tenemos nosotros hoy en día, sí. que todo sea COVID y solamente COVID, y en realidad hay muchas patologías que dan la misma sintomatología. Bueno, pero por ejemplo, ahí te presento otro ejemplo, ¿no? No tenés COVID,
y vas a la guardia con ciertos síntomas que pueden ser compatibles y lo primero que te pasa es que tenés que esperar para ser tratado por otra cosa a que te dé un resultado. Finalmente si es positivo o no. Si sos negativo, recién ahí podés ir nuevamente con tu negativo y empezar a tratar la patología que estás enfrentando, que puede ser una faringitis, una laringitis, digo, pero pasaste como 5 días padeciendo el dolor, que también se está dando. O 2 o 3 dando. hisopados en el medio, Sí. Sí, pasa mucho. También lo que pasa muchas veces es que vos vas y por ahí no sé, tenés fiebre y te mandan directamente al sector COVID y capaz tenés otra cosa nada que ver. Sí, una infección. Desde una infección en la muela puede ser, sí. Franco, y la famosa inmunidad... Pero bueno, también está... Sí. Sí, te quería consultar que esto sobre la famosa inmunidad de rebaño, ¿cuándo se alcanza realmente? Muchos especialistas dicen que primero hay que terminar de contagiarse, o si no, que hay que vacunarse. Argentina ya superó la meta impuesta por la Organización Mundial de la Salud, que para julio del 2022 ya cada país tenía que tener el 70% de su población vacunada. Argentina alcanzó y superó esa meta estando en enero, porque ya tenemos al 74% de la población, por lo menos con 2 dosis. Y se sigue hablando de esta inmunidad de rebaño y a pesar de la cantidad de contagios altos que hay, todavía no se llega. Mirá, te digo la verdad, o sea, la realidad que pasó con Omicron y con esta variante nueva es que es una variante de escape. Entonces, la inmunidad que normalmente nosotros generábamos con la vacuna y con haber tenido COVID previamente, con esta nueva variante nos puso en jaque, pero no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Entonces es muy difícil. Hoy en día nosotros estamos tratando de llegar a eso, pero obviamente cuesta bastante todavía porque puede llegar a aparecer una nueva cepa y obviamente la posibilidad de contagiarse está siempre. Lo importante de la vacuna, y me parece lo más destacado, es que obviamente hoy en día demostró que la mortalidad se disminuyó notablemente. Y hoy en día no tenemos las terapias tan colapsadas gracias a esto. ¿Y cuál es la situación ahí en Los Arcos, en donde vos trabajás, respecto a la ocupación de camas y también a los contagios que van registrando? La ocupación de camas está como en casi todos los sectores también de la ciudad, bastante alto y está cada vez en más aumento. Todavía, obviamente, la ocupación de terapia intensiva no está saturado totalmente, pero notamos que cada semana que pasa hay un poco más de aumento y cada vez hay más pacientes internados por COVID que antiguamente no teníamos. Por lo menos estas últimas 2 semanas notamos un claro aumento. Lo mismo pasa en el sector público. ¿Y quienes quedan internados, por qué condición quedan internados? ¿Qué ves en general? ¿Que no están vacunados? ¿Que son tal vez pacientes de riesgo? Muchos en realidad también están internados por otra patología y justamente se hisopan y dan COVID positivo y bueno, están aislados por el hisopado, pero muchas me ha pasado eso y también obviamente lo que estamos notando es que hay una mayor gravedad en los pacientes que no están vacunados, sí, o sea, un porcentaje alto de los que están entrando a terapia o que están necesitando requerimiento de oxígeno son pacientes no vacunados. Pero llegan de todas maneras a transitarlo en terapias intensivas con oxígeno sin llegar a una gravedad como la que vivíamos por ahí en la segunda ola. Sí, exactamente, notamos mucha menos cantidad. Hay un porcentaje bajo que obviamente requiere conexión a RM y requiere internación en UTI, pero es mucho menor el porcentaje de lo que teníamos antes. Franco, ¿y tienen algún registro estimativo de las edades de las personas que no están vacunadas y que están internadas? Y no, estimativamente no, tendríamos que hacerlo, pero la verdad que no tenemos. Más o menos hoy en día la gente, la mayoría que se interna son entre 40 y 80 años, te diría. También hay pacientes más grandes, más añosos, pero bueno, también por muchas otras patologías, no necesariamente COVID puro, sino, no sé, una neumonía se suman. bacteriana o un reemplazo de cadera, o una fractura de cadera, otra cosa que obviamente necesita que esté internado. Exacto. Bueno, Franco Garibaldi, muchísimas gracias por esta comunicación, para hacernos entender un poco mejor de qué se trataba y qué es lo que se viene o lo que podemos esperar en esta pandemia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Hasta luego.